Pues gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Una vez más en esta mesa de diálogo pentecostal que ha sido de bendición para nuestras vidas y poder desglosar más de la palabra del Señor, que siempre es de bendición para nuestras vidas. Hermano Manuel Cabañas, bienvenido hermano una vez más. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga hermanos, y también pues aquí mire, retomando esto que se quedó en pausa porque estuvieron diferentes actividades, pero aquí estamos retomando la segunda parte, ¿no?, de las plagas. Amén, gloria a Dios. Así que ya habíamos tenido nuestra primera parte que culminamos en la quinta plaga. Ajá. Nos faltan todavía 5 plagas más y ha sido de tremenda bendición porque ir desglosando cómo Dios ha derrotado cada uno de estos dioses que adoraba la tierra de Egipto es una gran oportunidad para darnos cuenta que el Señor es el único y el Dios verdadero, el Todopoderoso. Amén, así es, pastor. Pues nada más así para recordar rápidamente, regresamos a la primera plaga, fue la plaga de sangre, que era el dios Num de los egipcios. La segunda plaga, que era las ranas, Eket. La tercera, la de los piojos, Geb. La cuarta, la de las moscas, que era Kepri. Y 5, la del ganado, ¿no?, que era Ator. ¿Sí? Entonces, pues nos correspondería la sexta, ¿no? La sexta plaga, y comenzamos pues esta sexta plaga, que es la plaga de las úlceras, y lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 9, el verso 8. Ya sabe, hermano, que tiene que tener su libreta, su Biblia, su pluma y estar anotando las citas bíblicas, seguir todo bien concentrado para estar escuchando la palabra del Señor. Y no obstante, pues también le pedimos compartir la transmisión para llegar a más almas y que esto pueda ser de bendición también para otros. Así que estamos en el libro de Éxodo, el capítulo 9, el versículo 8. Vamos a leerlo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Gloria a Dios. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar de pie delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Gloria a Dios. Pues sí, pastor, aquí vemos nuevamente que en las primeras plagas los hechiceros de Egipto, del Faraón, habían podido imitar. Ajá. Pero conforme fue pasando en las plagas, el Señor mandó, y ya como lo dice aquí bien claro, ¿no?, que los mismos magos estaban contaminados de este salpullido, ¿no?, uh-huh, de estas úlceras. O sea, ellos mismos no se podían sanar a sí mismos. Uh-huh. No podían hacer nada. Ya lo que Dios mandaba, ya al principio ellos trataron de imitarlo, porque también habíamos comentado que el diablo siempre ha sido un imitador del Señor. Uh-huh. Pero el diablo, que el Señor nos reprenda, tiene unas fuerzas y un poder limitado. Ajá. Y él ya, a esta altura, ya no podía imitar las plagas ni detenerlas, porque aquí lo dice bien claro, ¿no?, que los mismos hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido. O sea, estaban ya ellos también, y debe ser horrible, ¿no?, porque imagínense, no solamente eran los hombres, ¿no?, sino también el ganado, o sea, todo el mundo, niños, mujeres, ancianos, los guerreros, los soldados, el faraón, su familia, todo el mundo estaba contaminado, a excepción, como ya lo habíamos dicho, del pueblo de Israel, porque ellos habitaban en Gosén, que digamos que era como, por decirlo así, una colonia, ¿no? Ajá. Aparte, como que era la colonia de los judíos, de los israelitas, por decirlo así. Ellos habitaban ahí, y ahí no llegaban las plagas.
Efectivamente, entonces encontramos pues aquí esta parte tan importante donde el Señor le dice a Moisés: toma ceniza, espárcela sobre el cielo, y va a venir una úlcera sobre los hombres de Egipto y sobre toda bestia, y así fue. Entonces hay algo bien importante: ¿qué Dios es el que adoraban ellos en cuestión de sanidad, hermano Manuel? Sí, era Imhotep, es Imhotep, Imhotep, que era el Dios de la sanidad. Uy, Pues imagínense, este mismo Dios no los podía, no los podía sanar. No los pudo librar de este sarpullido y de estas úlceras. Incluso, como bien lo puntualiza, de que los mismos hechiceros no podían ellos mismos ni sanarse ellos mismos, ni cómo pedir, o pedían sanidad, pero más sin embargo no eran escuchados, porque sabemos que solamente Dios es el único que tiene esa facultad o ese poder, más bien dicho, hermano, para poder sanar, porque Él es el que sana, Él es el que nos alivia de todos nuestros dolores. Y bien nosotros lo vimos, hermano, en veces anteriores, que el Señor es nuestro sanador, que se denomina Jehová Rafa, ¿verdad? Esa palabra Rafa quiere decir el que sana, o el que me sana, mi sanador, para tomarlo más completamente. Entonces usted sí está notando ahí en su casita, Jehová Rafa quiere decir el Señor es mi sanador, es mi sanidad. Entonces eso lo encontramos en la palabra del Señor repetidas veces, que el Señor es el que nos sana, el que nos limpia, el que nos libera de todo dolor, de toda angustia. Así es, pastor. Si me permite leer Éxodo, aquí mismo en el libro de Éxodo, Dios. 15, el versículo 26, dice así: y dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Uy, y aquí lo tenemos, Rafa. Amén. Entonces ahí, hermano, dentro del aspecto original, yo soy Jehová tu sanador, ahí se encuentra la palabra Rafa. Entonces eso es de que el Señor es nuestro sanador. Pero qué importante es que dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios van a venir sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces el que tiene autoridad sobre la enfermedad es el Señor. Entonces déjeme decirle así rapiditamente, hermano, porque todavía nos falta mucho del tema, pero déjeme decirle rápidamente que cuando el Señor estaba presente, dice que venían todos los que tenían enfermedades. Y dice cualquier clase de enfermedad, y el Señor los sanaba a todos. Si me da oportunidad, hermano, solamente un momentito, quiero citar Juan capítulo 5, si bien lo podemos ahí encontrar. Juan capítulo 5 nos habla de un estanque de Betesda, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor menciona de esta manera, Juan capítulo 5, para poder ir más en detalle de este tema. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y eso de tiempo en tiempo dice que de año en año, ¿verdad? Entonces dice la palabra: y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, hermano, debidamente es que el Señor no tiene una limitación de decir que esta enfermedad yo no la puedo sanar. Es que si tú tienes cáncer, si tú tienes sida, si tú tienes diversidad de enfermedades que hay, hermano, Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Así es, pastor. Cualquier enfermedad. Fíjense que ayer yo hablaba con mi esposa y me decía que
Estábamos hablando de la diabetes, que es una enfermedad y sí, incurable, que ya es para toda la vida de las personas que les llega a dar, y es del hígado, del páncreas, perdón, que ya no produce la suficiente insulina. Entonces yo creo que el Señor no nos creó, o sea, para que tuviéramos esos padecimientos. Debemos de ver en qué estamos fallando, porque Él nos quiere ver bien, nos quiere ver sanos. Él no nos creó para tener enfermedades. Ajá. Y fíjese cómo es aquí que en este estanque de Bethesda, de vez en vez, una vez al año, y el que entraba primero. Ahora el Señor, como ya lo predicó usted también, que rasgó el velo, nosotros tenemos acceso, y acceso a esa sanidad que nos quiere dar en todo tiempo el Señor. Amén. Entonces, debidamente tenemos diversidad de testimonios, hermano, pero sí lo que bien debemos de puntualizar es, como dice, hablando de la diabetes, que no es curable. Debemos de saber que aquí en la iglesia tuvimos un caso de diabetes de una hermana y Dios la sanó completamente de esa enfermedad de diabetes, porque ella todavía pues, se estaba inyectando insulina, pero Dios hizo la obra. Dios se complació en su adoración, su alabanza y su entrega, su dedicación a Dios, de tal manera que Dios la sanó completamente de esta enfermedad de diabetes. Cuando fue al doctor nuevamente a decir, bueno, pues sí que ya aquí todo aparece bien, ¿no? Sus exámenes. Ajá. Entonces realmente, hermanos, hemos tenido casos de sanidad de diabetes. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, porque fíjese bien cómo dice la Escritura en el capítulo 53 de Isaías capítulo 53, dice la palabra del Señor, verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor que Él llevó nuestras enfermedades. Y dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces, de tal manera que Él es nuestro sanador. ¿Cuántas veces hemos tenido casos aquí en la iglesia? Incluso todavía el caso de mi madre, de nuestra hermana Tere, que pues enferma de cáncer, le detectaron cáncer, y hermano, no cesamos de rogarle, de pedirle a Dios, porque Él era el único que podía hacer la obra, hermano. Y realmente Dios contestó la petición, de tal manera que cuando fue a hacerse los estudios correspondientes, le dijeron que ya no hay nada aquí, pero todos la están todavía manteniendo en observación, pero más sin embargo podemos cantar victoria, porque el Señor es nuestro sanador. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él nos ha sanado, nos ha libertado. El Señor es el que hace maravillas, prodigios y milagros con aquellos que creen. Entonces, bien, la palabra del Señor dice que los que creen en su nombre van a echar fuera demonios, y dice la palabra del Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Algo que no pudo hacer este Dios que adoraban los egipcios, no podía darles la sanidad a estos hombres. Entonces realmente Dios ahí dejó muy en claro que quién es el único que tiene la autoridad y la potestad sobre la enfermedad. Entonces solamente Dios es el que tiene la potestad y la autoridad sobre la enfermedad. Pastor, y qué bueno que lo menciona de la hermana Tere, así como la otra hermana, que ella sigue checándose. Obviamente tiene que estar cada periodo ir al médico y seguir en su proceso, ¿no?, de chequeo, pero sobre todo tiene que seguir en su proceso de su espiritualidad, porque ya lo predicamos aquí, que cuántas veces hemos venido a pedirle un favor al Señor, una necesidad, una sanidad, y el Señor en su misericordia nos lo concede y luego nos apartamos. Entonces no, así como hay que checar esa sanidad a través de los médicos, de los estudios, de lo que corresponda, también seguir perseverando en la santidad hacia el Señor, para que siga teniendo esa misericordia, porque Él, la próxima vez que nos apartemos, vamos a llegar nuevamente y le vamos a decir, Señor, queremos ser, no, pues, o sea, ¿cómo, no? Yo no soy nada más tu sirviente que vienes, y ya lo hemos predicado, ¿no?, que nada más cuando necesitas te
No. Tenemos que estar en ese chequeo, tanto físico como espiritual sobre todo, ¿no? Seguir perseverando en el Señor. Así es que debemos de seguir permaneciendo en la gracia del Señor, no desviarse de ello. Entonces, verdaderamente, hermano, tenemos a un Dios que sana, tenemos a un Dios que hace milagros, que hace prodigios. Entonces, cuando miraban las multitudes que venía el Señor Jesucristo, se agolpaban porque venían diversidad de enfermos y el Señor dice que los sanaba a todos. Entonces, eso es bien importante, de que aquel que se acerca al Señor, el Señor no le echa fuera, el Señor está esperando con los brazos abiertos. Si tienes alguna necesidad, si tienes algún problema, hermano, si tienes alguna enfermedad, hay que pedirle la misericordia y que el Señor haga su voluntad en nosotros, pero se necesita, hermano, venir a los pies del Señor, se necesita venir rendido, humillado ante su presencia, porque eso es lo que el Señor mira, ¿verdad? El Señor mira la intención del corazón, cómo es que nosotros venimos, con qué intención venimos. Entonces, verdaderamente, si usted tiene alguna enfermedad, yo creo en ese Dios de milagros, yo creo en ese Dios de proezas, yo creo en ese Dios que todo lo puede hacer, y Dios en su misericordia puede sanarle. Y bien, hermano, lo hemos dicho anteriormente, y hay muchos testimonios donde Dios ha sanado, y he mirado muchos testimonios de sanidad, hermanos, y claramente nos da confianza de que el Dios que nosotros servimos, ese Dios sí tiene la facultad o el poder de sanarnos. Y algo que este Dios Imhotep de los egipcios no pudo hacer absolutamente nada, ni sus hechiceros podían sanarse a sí mismos. Así es. Y mire, si me permite, nada más para recordar de la primera parte, en Éxodo 7:11 dice: entonces llamó también Faraón a los sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Esto fue en cuanto a la sangre, ¿no? A la plaga de la sangre. Pero entonces vemos que en esto ya no pudieron, ya eran limitados sus poderes. Amén. Y hay otra cosa que rescatar, hermano Manuel. ¿Por qué? La sanidad en el Señor es gratis, hermano. Es gratis. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono esto? Porque hay diversidad de sectas, diversidad de iglesias falsas que cobran por milagro, ¿verdad? Si usted quiere ser sanado, pues tiene que pagar tanto. Y hermano, muchas veces quedan en la misma condición, en la misma situación. No es que igual o peor. Sí, no, hay, por ejemplo, aquí en el Paseo Guadalupano una iglesia católica que es guadalupana, algo así, que supuestamente los días jueves está abarrotado de carros adentro, afuera del estacionamiento, porque dicen que el sacerdote tiene don de sanidad. Pero hay que ver, porque también el Señor le permite de repente los espíritus engañosos, y son situaciones que nada más son temporales o cubren realmente los síntomas, y la persona puede pensar que ya está sana, pero no. Debemos saber que el único que tiene la autoridad es nuestro Señor Jesús. Sí, porque bien, si vamos a hablar también un poquito acerca de la Iglesia Universal, pare de sufrir, que cobra, ¿verdad? Pues tú quieres un milagro, quieres esto, quieres aquello, pues tienes que pagar. Yo he tenido pues la oportunidad de platicar con algunas personas que han sido engañadas y han pagado miles de pesos para poder ser librados de una enfermedad, pero más sin embargo siguieron en la misma situación, en la misma condición, dando a entender, pues, hermanos, que solamente Dios es el único que nos puede sanar. Dios es el único que nos puede librar. Entonces eso tenemos que puntualizarlo muy bien, que no es de que usted vaya a querer sobornar a Dios para que Dios haga un milagro, ¿no, hermano? No, porque si es la voluntad del Señor, Él lo va a hacer. Y también si voluntad no es sanar, tampoco lo va a hacer. Entonces también es otro punto bien importante, pastor, que debemos aceptar la voluntad de Dios. Correctamente. Él sabe por qué está haciendo las cosas y hasta dónde Él puede hacerlo o no querer hacerlo, porque muchas veces venimos y al no ver respuesta de lo que nuestra necesidad, también nos apartamos. No, hay que perseverar, porque al final de cuentas vamos realmente es la salvación, la vida eterna, ¿no? Y entonces tenemos que perseverar en eso.
Entonces, ¿y qué Dios no está cobrando, hermano, por un milagro? Esta salvación es gratis. Lo que el Señor nos ha dado es gratis. Dice la Escritura, vengan, compren leche y miel, comprad sin dinero, dice la palabra del Señor. Entonces, debidamente, hermano, eso nos da a reflejar que el Señor, ¿cuántos milagros hizo, hermano? Hizo infinidad de milagros, pero sin embargo, imagínese al Señor Jesucristo poniendo a un Mateo que era recaudador de impuestos. Ay, pon ahí tu mesita y a ver, que le vayan pasando a la caja para que vayan pagando, y el que no pague, pues no va a haber nada de milagros. No, hermano, eso no vino a ser el Señor Jesucristo. Esta salvación, esta palabra, los milagros, hermanos, son gratuitos. Usted puede venir y comprar sin dinero. Esto no se está vendiendo, esto no se vende, esto solamente se recibe por la fe. Y eso es bien importante, hermano. Esto se recibe por la fe. Si usted viene con fe, dice la Escritura que debemos de pedir con fe para poder recibir. Entonces es la fe la que va a mover esa montaña, el que va a provocar que el Señor extienda su mano de misericordia y que extienda su voluntad sobre nosotros para sanarnos, y que el Señor lo que quiere mirar en nosotros es la fe, no la feria, ¿verdad? No. El Señor quiere mirar la fe en nosotros, y eso es lo que va a producir que la mano de Dios se mueva. Entonces debemos de entender esto, no es de que esté cobrando por un milagro. Eso, hermano, si usted mira un lugar que le estén cobrando porque usted va a recibir alguna sanidad, hermano, huya. Y qué tristeza, pastor, porque generalmente las personas a veces ya se desesperan, están dispuestos, como dice usted, a pagar miles de pesos, ¿no? Porque ellos quieren ver un milagro, quieren ver una sanidad, y no solamente las sectas, ¿no? Digamos, iglesias, ¿no? Sino también hechiceros, muchos brujos, muchas cosas que son del diablo. Mucha gente recurre a esas personas, pero no, hermano, usted invite a todas esas personas que vengan a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y bien lo dice, hermano, porque brujos, hechiceros, hermano, y espiritistas y todo esto realmente hacen negocio con todo este tipo de cosas, porque la gente tiene esa necesidad. Pero el Señor Jesucristo dice, vengan a mí. El que esté trabajando y cansado, vengan a mí, y yo los haré descansar. Entonces es venir al Señor. El Señor no te va a cobrar nada, solamente tienes que poner tu fe en el Señor. Solamente es creer en Él. Amén, pues, porque cuando escuchamos la expresión, acepta a Cristo, pues no, realmente a lo mejor el que tenía que tener, que tenía que aceptarnos sería Él, a nosotros, ¿no? Porque Él siempre está ansiándonos, Él está anhelándonos, así solamente hay que venir a sus pies. Amén. Entonces aquí el Señor demostró en esta plaga de las úlceras que Él es el único que tiene el poder sobre la enfermedad. Así es. Él es el que tiene el poder sobre la enfermedad, no Imhotep no tenía el poder, la autoridad, la sanidad. Entonces lo que ellos confiaban como su sanador no lo sanó. Tal vez tenía algo limitado, ¿no? Con engaño, con hechicería, con brujería, pero realmente no. Así es, pastor. Pues no sé si pasemos al granizo, que sería la séptima plaga. Plaga del granizo, y lo encontramos en Éxodo capítulo 8, 9, ¿verdad? Perdón. Capítulo 9, verso 13, pero... Éxodo capítulo 9, desde el verso 13 usted lo puede ir leyendo. Está bonita la palabra del Señor. El verso 18, capítulo 9, verso 18, aunque está desde el verso 13, pero vamos a pasar hasta el verso 18. Un poco de tiempo, ya los hermanos lo pueden leer completo. Amén. Capítulo 9, verso 18, dice la Escritura: He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo o no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá.
De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así los hombres como las bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la tierra del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, lo que usted comentaba, hermano Manuel, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Gloria a Dios. Amén. Pues aquí vemos que, o sea, no se granizo como lo conocemos hoy día. No, aparte que era un granizo mezclado con fuego, era un granizo muy grande. Por eso dijo que iba a matar a las bestias, a todo, iba a herir. Imagínense la fuerza con la que caerían esas bolas de, ¿cómo se llama?, de granizo. Días atrás, hermano, salió la noticia pues de que Alemania, Francia, Italia, España, hubo partes donde cayó un granizo muy fuerte en estos días. No sé si usted miró en las noticias, pero hermano, no nos vayamos muy lejos. Aquí en Aguascalientes, la otra vez que hubo un granizal, hermano, pues estuvo de magnitud este granizo, hermano, que digamos unas pelotas de golf, exactamente. Entonces, y qué daño provocó, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros vemos el granizo que cayó en Egipto, la escritura dice que fue grande, era tan grande. No menciona la escritura qué dimensión tenía el granizo. Pero la escritura en Apocalipsis sí menciona el peso 40 y el tamaño de los granizos. Dice que el del peso de un talento, que viene siendo, hermano, alrededor de los 35, 37 kilos. Casi 40 kilos, imagínense nada más una fuerza caer sobre la cabeza, tan solo sobre el cuerpo, sobre una pierna, y caer varios, ¿no? O sea, está granizando así. Dice nada más el poder que tiene nuestro Señor. Y bueno, pues para mencionar un poquito esto, antes de mencionar al Dios que adoraban, hermano, o vamos a mencionar al Dios que adoraban primero. Es Set. E-T-H. S-E-T-H. Set. Ese es el Dios que adoraban. Dios de las tormentas. Es el Dios de las tormentas. Imagínense nada más. Estaban orando para que esa plaga asumiera las tormentas, que efectivamente no pudo ser absolutamente nada, porque ya como lo vimos, ya estas plagas que mandó el Señor sobre los egipcios ya eran incontrolables por medio de sus hechiceros, por medio de sus dioses. Ya no tenían la autoridad de poderlos quitar, o no la autoridad, sino la capacidad engañosa de poderlo quitar o cambiar. Entonces verdaderamente pues adoraban a este Dios Set, Dios de las tormentas, o que tenía la facultad sobre la cuestión del tiempo, ¿no? La cuestión climática. Entonces, hermano, la Escritura nos hace saber debidamente que solamente Dios es el que tiene el control sobre todos los cambios climáticos, ya sea para lluvias, ya sea para todo este tipo de cosas. Y me sorprende algo, hermano Manuel, la cuestión del granizo con fuego que hubo en la tierra de Egipto, que tuvo la capacidad de mezclarse, y no solamente de mezclarse, sino acabar con hombres, animales, con los animales, y con los campos, con las cosechas, la tierra, pastizales, sembradíos, todo se echó a perder. Y me sorprende granizo mezclado con fuego,
porque ese mismo evento también lo podemos constatar en las trompetas, hermano. Sí, ya que ya En vimos el tiempo de la gran tribulación, si ya hemos tenido el tema de las trompetas, pero qué importante es retomarlo, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 8, el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Debemos de saber que Dios tiene depósitos de granizo, hermano. Así es. Porque así lo dice la palabra del Señor. Dios tiene depósitos de granizo. Entonces, el granizo, la cuestión de las tormentas, de los vientos, de la lluvia, todo esto está en las manos del Señor. No estaba en las manos de Set. No estaba en las manos de este Dios falso, sino que está en las manos del Señor. Los depósitos de granizo están en las manos del Señor. Él es el que tiene el control sobre todo esto. Pero una cosa bien tremenda es de que el agua y el fuego prácticamente son imposibles de mezclar. No lo podemos mezclar, exactamente. Y sin embargo el Señor, vemos la autoridad que tiene sobre esos elementos que Él creó, sobre el agua, sobre el fuego. Él puede hacer cualquier cosa. Entonces sí vemos cómo Él con su enorme capacidad hizo eso. Y bueno, volvemos a lo mismo que lo que leímos al principio en el primer primera plaga de las urnas, que el Señor endurecía el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que nos mostrase que todo esto, sus dioses eran falsos, eran mentirosos, era engaño, y que vieran que Él es el único que tiene autoridad sobre todo lo visible, lo invisible, sobre lo creado. Él absolutamente tiene autoridad sobre todo. Sí, verdaderamente, cuando nosotros vemos granizo mezclado con fuego, está hablando totalmente, hermano, juicio de Dios. Así o sea, que se enciende la ira del Señor, ¿no? O sea, para demostrar verdaderamente que Él es el que tiene el control de toda esta situación de granizo, de lluvia. El Señor es el que tiene el control. Entonces eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Que es el juicio del Señor hablando a los hombres. Pero debemos de rescatar algo, hermano, que la palabra del Señor dice que hubo alguno por ahí que sí tuvo temor a la palabra que se había dado, a la palabra de Jehová, de tal manera que dice que hizo traer a su casa los ganados y sus criados, o sea, los hombres que estaban que él tenía trabajando y que tenía sus animales. Él los hizo llegar a su casa, pero más sin embargo dice que otros no creyeron. Y ¿cuántas veces necesita el Señor hacer prodigios y milagros para creer, ¿no? A ya les había enviado, pues ya esta era la séptima plaga. Ellos tenían que creer, porque si no ya era el que volvemos a lo mismo, que Él había endurecido el corazón de Faraón. Pero ¿para qué lo había endurecido? Como lo leímos desde la primera parte de las plagas, que era para que el Señor pudiera demostrar su plenitud, su esplendor, todo lo que Él es capaz de hacer. Sí, verdaderamente, hermano, fíjese bien cómo la Escritura nos hace referencia que el granizo era tan grande. O sea, el granizo era grande. No podemos decir plenamente qué dimensidad tenía, porque dice el verso 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande. O sea, la Escritura habla que la dimensión del granizo era grande. ¿Qué tan grande pudo haber ser el granizo? De tal manera que todos las hierbas, porque dice que el granizo destrozó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces, para desgajar un árbol, hermano, o sea, para poderlo partir, cortar, qué sé yo. Qué fuerza y tamaño. O sea, el tamaño que debería de tener el granizo y la fuerza, obviamente, hermano, la fuerza para poder romperlo, para poder quebrarlo. Sí, para partirlo y iban constantemente, porque era como cae el granizo. Sí, si nosotros vamos a ponernos, hermano, decir, bueno, yo querer con una fuerza, digamos, de un puño,
darle a un árbol para que se quebre, pues No, hermano, se va a quebrar primero la mano, ¿no? que el árbol. Pero, o sea, yo me pongo a pensar, pues, qué dimensidad o qué dimensión tenían los granizos para poder quebrar a los árboles, o sea, para desgajarlos, para quebrarlos, hacerlos pedazos. Y sin embargo, vemos que aunque dicen que en todo el país, nuevamente nos remitimos a que la parte de Gosén, que era donde habitaban el pueblo de Dios, ahí no cayó el granizo. Entonces ellos estaban salvos, ¿sí? Fíjense, pastor, si me permite, yo me fui a un pasaje muy conocido que está en San Marcos 4, a partir del 35, que es cuando el Señor calma la tempestad, para que veamos la autoridad que Él tiene. O sea, sí, es muy conocido, si los hermanos lo gustan leer. Dice que en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándole, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? O sea, que vemos que aquí el Señor calmó la tempestad. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre todo, sobre la lluvia, sobre el granizo, sobre el viento, sobre la nieve, sobre el calor, sobre todo? Es el Señor. Por eso se sorprendieron, ¿no? ¿Quién es este? Hasta el mar le obedece. Uy, gloria a Dios. Se levantó y calmó la tempestad. Qué hermoso, hermano, que pues debidamente todo este asunto del granizo mezclado con el fuego, que ya hablamos que se trata del furor del Señor, de la ira, del juicio que el Señor va a mandar, y debidamente el Señor destrozó todo eso, acabó con esos hombres que no se apercibieron de la palabra del Señor, sobre todo animal, y todo el campo, todas las de estas siembras, toda aquella cosecha se echó a perder, de tal manera que si quisieron tal vez rescatar algo, hermano, pues les venía ya la otra plaga. Entonces el Señor demostró que Sed no es el Dios que tiene el control sobre tempestades, sobre todo esto. Era el Dios falso de los egipcios, y yo no sé, pastor, si hasta hoy día siguen adorando a ese Dios falso. Yo supongo que sí, porque el último Dios que vamos a ver aquí sí es muy conocido, ¿no? Sí. Entonces, no sé si algunos sigan adorando a sus dioses, aunque Dios les demostró que no tienen autoridad, y los derrotó y los exilió. Sigue mucha gente perseverando en la maldad. Gloria a Dios. Entonces, debidamente, pues sí, hermanos, sabemos que nuestro Dios es el que tiene el control sobre el viento, la tempestad y todo lo que, hermano, podemos decir nosotros de una tormenta, etcétera. Todo le obedece al Señor. Gloria a Dios. Pues, hermano, la dimensión del granizo era enorme. Yo puedo tal vez imaginar, hermano, pero es algo que no dice la palabra del Señor, y decir cosas muy a la ligera no es conveniente, no es conveniente, porque yo tal vez le pudiera decir, fueron pedazos de hielo de una dimensión de 60 o hasta 1 metro de diámetro, hermano. Es algo que no podemos decir. Lo que siempre hemos dicho, pastor, no, que nosotros vamos a hablar conforme a lo que diga la Escritura. Si aquí la Escritura dijera 10, 20, 30, 50 kilos, pues lo diríamos, pero no lo dice. No lo dice la Escritura. No lo dice realmente, pero podemos decir a mucho más grande de lo que nosotros, el granizo que hoy día conocemos. Lo que sí es que la palabra del Señor dice, fue grande el granizo, fue grande. No podemos describir qué dimensión tenía el granizo, porque no lo menciona la palabra del Señor. En el Apocalipsis, como reiteramos, en el Apocalipsis sí dice que era del peso de un talento. Entonces, hermano, ahí sí podemos decir con seguridad, pues pesaba tantos kilogramos.
pero en esta ocasión la Escritura no nos da esa información y no queremos decir algo que no dice la Escritura, pero la palabra del Señor dice que el granizo era tan grande. Con eso nos quedamos, hermano Manuel. Así es. Era grande el granizo. Mucho, muy grande. La siguiente plaga, la plaga de las El número 8. langostas. Langosta. Híjole, la plaga de las langostas, Éxodo capítulo 10. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 10. Plaga de las langostas. Andamos pasando de un pasaje a otro porque digo, aquí la palabra de Dios tiene todo, ¿verdad? El verso 12, aunque empieza desde el 1, sí, pero a partir del verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios. O sea, si el granizo había destrozado, hermano, ya todo lo que había quitado el granizo. Amén, gloria a Dios. Perdón, hermanos, pero todo lo que había dejado el granizo, el Señor trajo la langosta, y todo lo que dejó el granizo, la langosta se lo acabó. Y si ellos quisieron rescatar algo, nada. De hecho, ya habíamos comentado que el granizo partió las sembradíos, los pastizales, todo lo que era en cuestión de comida, del cultivo. Pues entonces lo poco que había quedado del granizo, llegó la langosta y se lo acabó. Se lo acabó. Entonces es preciso decir a qué a Dios adoraban, hermano Manuel. Sí, claro que sí. Eso es lo que la langosta es a la diosa Isis, que era la diosa de la fertilidad, según era la que daba el crecimiento, la cosecha, la abundancia. Entonces vemos que nuevamente avergonzada, ¿no?, por nuestro Señor. De que aquella tierra se quedó con hambre. Así en pocas es. palabras, hermano, porque ellos adoraban a esta diosa Isis, que era la diosa de la fertilidad, era la diosa que les traía las cosechas, la provisión, etcétera. Entonces, de tal manera que el Señor dijo: a ver, voy a dejar a toda la tierra de Egipto sin alimento. ¿Y dónde está su diosa Isis para poder darles el alimento, la provisión? Que les guarde la cosecha, que les guarde el cultivo, que les guarde los graneros, no sé, tal vez lo que tienen. No, pues no hay, nuevamente avergonzada esa diosa diosa de la fertilidad. Entonces debemos de puntualizar esto, hermano. Jehová Jireh. Dios proveedor. El Señor es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar sin alimento? No, pues dice su palabra que el cielo cuida de las aves. Amén, gloria a Dios. Cuanto más uno de nosotros que valemos mucho más que las aves. Y pastor, me pongo a pensar nosotros de que somos niños, ¿cuántas veces nos hemos bañado? ¿Cuánta agua hemos gastado desde que somos niños? Y aún así el Señor tiene para todos, y día, dice, por eso dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él siempre está procurándonos. Yo creo que esta tierra ya no nos hubiéramos acabado, ¿desde cuándo?
Sin embargo, Él está renovando y tiene cuidado de su pueblo, de su creación y sobre todo de sus hijos, ¿no? Gloria a Dios, y bien citado, hermano, porque cuando vemos este tema de la provisión, hermano, la provisión viene totalmente y directamente del cielo. El Señor se los hizo saber a los hijos de Israel, porque los lleva al desierto, y en el desierto no había nada. De ellos se preguntaban, ¿y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a calzar? Pero sin embargo, el Señor era su proveedor. El Señor dijo, no se preocupen de eso, porque el Señor les enviaba el maná del cielo. Entonces el maná venía del cielo, lo enviaba el Señor, dando a entender que el Señor nunca abandonó a su pueblo, y el Señor nunca va a abandonar a los que, hermano, confían en Él. El Señor dijo, nunca los dejaré, ni nunca los desampararé. Y aún dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Si Él alimenta las aves del cielo, lo citaba hermano Manuel, Mateo capítulo 6, ¿verdad? Sí. Desde el verso 25, el afán, y eso estuvimos hablando anteriormente, en la mesa de diálogo. Todo se ha tratado aquí, bueno, en las predicaciones que ustedes nos dan los domingos, los días de culto, más aparte de los puntos que hemos tratado aquí en las mesas. Sí, debidamente, porque si nosotros citamos Mateo capítulo 6 del verso 25 del afán, dice, ¿por qué te afanas? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? ¿Qué has de vestir? Dice, ¿no es esto más? ¿No es esto aún más? Dice, miren a las aves de los cielos que no siembran, ni recogen ni juntan en granero, pero más sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos dice algo bien importante, ¿no valéis vosotros mucho más que estas aves? Entonces, hermano, la palabra del Señor ahí es donde nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, verdaderamente, el Señor sabe nuestras necesidades. Claro que sí. El Señor sabe nuestras necesidades. El Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Bien lo dice la palabra del Señor, hermano. Dios sabe que tenemos necesidad de comida, de vestido, de calzado. Dios sabe que tenemos necesidad de esto. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y la palabra del Señor dice, ya sé que tienen necesidad de todo esto, pero lo que el Señor espera es que seamos justos con Él. Claro. Que busquemos su justicia, que busquemos su amor, que le busquemos verdaderamente de todo corazón, y el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces yo haré. Entonces el Señor ha prometido eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque Él es el que tiene el sustento para nosotros. Y la palabra sustento la encontramos en el hebreo, la palabra parnasá. Esa parnasá en el hebreo es sustento. El Señor es el que nos sustenta, el Señor es el que nos alimenta, el Señor es el que nos alivia, el Señor es el que nos cuida, el Señor es el que tiene esa misericordia de nosotros, porque el pueblo de Israel en el desierto no tuvo necesidad de ir a un supermercado. Sí, ¿no? Y sabemos que ahí muchos de los que empezaron el camino eran niños. Que obviamente crecieron, ¿no? Digo, porque es donde se ve más de un niño a un adulto, pues la estatura, ¿no? Y sin embargo, él los vestía, sí. Él les daba de comer, Él los sustentaba, su calzado no dice que no se desgastaba, ni su ropa. Pues imagínense, pastor. Verdaderamente nos da a entender que el Señor es el que está al cuidado de su pueblo, y realmente lo que demostró el Señor en la tierra de Egipto, que su diosa Isis no podía proveerles el alimento, que solamente el que tiene esa facultad, ese poder de ser nuestro sustentador, de ser el que nos alimenta, ser el que nos provea de todas las cosas, solamente es el Señor. Amén, amén. Y mire, pastor, si me permite, como dice usted en Apocalipsis 9, a partir del 2 y del 3, habla de que se abrió el pozo del abismo. Dice que a partir en el 9 dice que la quinta trompeta, y nuevamente habla el 2, dice, se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire del humo del pozo, y salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como quien tiene poder los escorpiones de la tierra.
Y realmente, hermano, era en cantidad, ¿no? En Sí, cantidad. o sea, y eso es lo mismo que sucedió en la tierra de Egipto con las langostas. una nube oscura, ¿no? Sí. Oscureció. Que se oscureció. Realmente la palabra del Señor habla en la plaga de langostas que se oscureció este país, hermano, de Egipto, porque las langostas fueron en demasía. O sea, una gran cantidad que hubo de langostas. Y bien lo dice la Escritura, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad que no la hubo antes ni la habrá Jamás. después. Sí. Y cubrió toda la faz del país y se oscureció la tierra, se oscureció. Lo mismo que habla en Apocalipsis, ¿no? Que por las langostas que salieron del pozo del abismo, o sea, todos los demonios se oscurecieron. Se oscurecía. Pastor, y es que hasta nosotros como cristianos de repente hemos dejado de admirarnos de un amanecer, de un sol, de unas montañas, de unas nubes. Realmente es la creación de Dios y Él todos los días nos lo está demostrando. Ese enorme amor, esa enorme misericordia que tiene para con nosotros, como decíamos, de sustento, del agua, de la comida, de la vestimenta, de los zapatos, del calzado, de todo, siempre está al pendiente de nosotros. Y realmente esas cosas, si tuvieran un precio, no las podemos pagar. ¿Con qué podemos pagar un amanecer? ¿Con qué podemos pagar que saliera el sol para que se hicieran las cosechas y el proceso de tener en nuestra mesa alimentos, no sé, cultivos, todo eso? No podríamos pagar. Sin embargo, Él todos los días tiene esa misericordia. Amén. Entonces, verdaderamente, hermano, es de reflexionar porque debidamente Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos alimenta, hermanos. Muchas veces nosotros tendemos a desesperarnos y eso es una gran realidad. Por eso hablaban del afán, ¿verdad? Porque nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero sin embargo debemos de saber esperar en el Señor. Y cuando sabemos esperar en el Señor es como Dios muestra su poder con nosotros, hermano. Así es. De tal manera que la Escritura nos habla perfectamente esta palabra Ebenezer, ¿no? Porque la citaron y dijeron Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Y qué podemos nosotros decir, hermano Manuel? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Claro que sí. No nos ha abandonado, no nos ha dejado, hermano. Realmente, a lo largo ya casi de todos estos 13 años que tengo de predicar el Evangelio, Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me ha abandonado. No, pues Siempre ha estado el Señor presente. Ni a usted ni a ninguno de nosotros. El día que predicamos, yo les preguntaba a mis hermanos aquí de la congregación que quién no había comido esta semana. Nadie levantó la mano, porque el Señor siempre tiene la misericordia de darnos nuestro alimento a todos, diferente, en mayor, en menor cantidad, pero Él sabe lo que es bueno para nosotros. Amén. Muchos podemos decir que, híjole, ya no se me escaseó el trabajo o algo, pero Dios más, sin embargo, no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar. Esta semana no trabajé. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dios bendice, hermano. Cuando confiamos en el Señor, Dios bendice. Pero tenemos que hacer la obra del Señor, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de saber, que el Señor a su creación en general, el Señor no la deja desamparada. Dice la Escritura que da su comida a su tiempo, a todos. A todos el Señor les da su comida a su tiempo. Si aún hasta los hijos del cuervo, y dice Lucas, a los cuervos el Señor los alimenta. Porque hay una historia preciosa, ¿no? Acerca de estos pajaritos que son de color negro, oscuros. Y que equivocadamente muchos los confunden o los relacionan con el mal, con la oscuridad. ¿No envió el Señor a los cuervos a alimentar a Elías? Y sí, hermano, porque fíjese bien que los cuervos son de color negro, pero más sin embargo cuando nacen son de color blanco. Entonces, de tal manera que la madre los desconoce y no los acepta como sus hijos porque son diferentes. Entonces los deja abandonados, los deja ahí desamparados. Pero empiezan a clamar, esos pajaritos empiezan a gritar porque tienen hambre.
pero más sin embargo Dios dice que escucha ese clamor y tiene ese cuidado de esos hijos del cuervo, tiene ese cuidado de tal manera que Dios los alimenta. Dios alimenta a los hijos del cuervo, a los cuervos el Señor los alimenta. ¿Cuánto más no hará el Señor con nosotros? Y todavía nos dice el Señor, hombres de poca fe. Entonces el Señor demostró a la tierra de Egipto que lo dejó sin nada de alimento, sabiendo que Él es el que tiene el control sobre la tempestad, sobre los vientos, sobre el granizo, sobre las lluvias, sobre la nieve. El Señor tiene la autoridad sobre todo esto, tiene el control de todo eso. Y no obstante, quitó todo el alimento, porque se acabaron las bestias también. ¿Sí? Quitó todo el alimento de la tierra de Egipto, diciendo, ¿dónde está esa diosa Isis que te va a sustentar, te va a dar, ¿verdad?, lo que necesitas? Entonces, hermanos, el Señor demostró que una vez más Él es el que tiene el control. Él es misericordioso con nosotros y Él está en control absolutamente. Y qué bueno que servimos a ese Dios, ¿no?, que tiene el control de todo. Gloria a Dios. Entonces se acabó todo el alimento, sabiendo que solamente es el Señor, es el que tiene el control de todas estas cosas. Así que, mis amados hermanos, la cuestión solamente es de que debemos de saber honrar al Señor, porque dice la Escritura en Proverbios, para pasar ya a lo siguiente, hermano Manuel, solamente quiero citar esto un poquito. Proverbios capítulo 3, porque son promesas. Lo que nosotros encontramos en el capítulo 3 de Proverbios son las promesas de Dios. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, Dios tiene promesas para nosotros. Entonces, si nosotros hacemos lo que el Señor nos ordena, esas promesas van a venir a nuestras vidas. Entonces dice desde el capítulo 3 del verso 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ese es el mandato, ¿verdad? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esa es la cuestión que debemos de hacer. Y el verso 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces esa es la promesa. En el verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso es la indicación, lo que debemos de hacer. No apartarnos de la misericordia y la verdad, atarlas a nuestro cuello y escribirlas en la tabla de nuestro corazón. ¿Cuál es la promesa? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y entonces dice la promesa, y Él enderezará tus veredas. Esa es la promesa. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando hagamos esto, la promesa es, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Esa es la promesa. Entonces dice el verso 9, lo que debemos de hacer, la indicación. O sea, tenemos la indicación en el verso 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es la promesa. Entonces, la indicación es honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Entonces, en pocas palabras, cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, en verdad lo que nos está diciendo la Escritura es ser justos con el Señor. Así es. Ser justos, porque todo lo obtenemos de parte de Dios. Sí, todo viene de parte de Dios. Entonces, lo que busca el Señor es que seamos justos. Sí. Por eso es lo que dice la Biblia. Busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, esa es la indicación, ser justos con el Señor. Porque aún de lo que nosotros recibimos de su mano, o sea, el Señor nos lo dio, el Señor lo puso en nuestras manos. Y de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, de eso nosotros le damos. Esto se llama justicia. Esto se llama justicia de Dios.
que no le estén mintiendo, porque muchos roban a través de... ¿Y por qué cree que el Señor nos pide que le demos? ¿Por qué Él se va a beneficiar? Claro que no. ¿Por qué nos quiere moldear? ¿Por qué quiere que nos vaya bien? Porque hay promesas, como acabamos de leer, en todo esto, y Él quiere que seamos parte de esas promesas. Por eso nos dice, a ver, haz esto para que yo te pueda dar esto. Haz esto para que yo te pueda dar esto. Y Él lo hace por la inmensa misericordia y el amor que nos tiene. Y bien lo dice, hermano Manuel, bien lo dice, porque el Señor lo necesita. No, y el Señor no se queda con nada, hermanos. El Señor no se queda con nada. Al contrario, parece ser que nosotros nos despojamos de algo, pero no es así. Parece ser que nosotros nos despojamos, pero el Señor lo aumenta en nosotros hasta el 30, 60 y hasta el 100 por uno. Porque nos lo regresa el Señor. ¿Por qué nos dice el Señor que le demos con gozo, que no demos así como queriendo decir si doy, no doy, porque Él ama al dador alegre, ama que confiamos en esas promesas que nos está dando, porque eso dice su palabra? Entonces, no, sí, aquí está, es lo que corresponde. Entonces, al parecer, tú te despojas de algo, porque dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Al parecer se dice, pues yo me estoy despojando de algo. Pero más sin embargo, la Escritura, la promesa que el Señor nos da, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. O sea, nada te faltará. Dice que los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Así lo dice la Biblia. Entonces, de tal manera que cuando nosotros aparentemente nos despojamos, no nos estamos despojando realmente. El Señor mira esa gratitud, el Señor mira esa justicia de parte de nosotros. Entonces, el Señor lo que hace es que nos devuelve y que nuestros graneros están con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. A contrario, así con contentamiento. Mira, Señor, por favor, bendíceme, toma. Eso es lo que eso es tuyo. Bendíceme, por favor. Nosotros estamos pidiendo que nos bendiga cuando veamos. Y que, miren, hermanos, y que el Señor no nos pide lo que no es de nosotros. El Señor nos pide lo que es de Él. Porque eso es del Señor. Y bueno, de aquí es otro tema, pastor, pero nos podríamos ir a lo que hicieron Ananías y Zafira, ¿no? Que retenieron. Que retuvieron lo que no debe de ser. Pero Él vio el corazón de ellos y que les pasó a muerte, ¿no? Sí, es otro tema, sí. ¿No? Y que está bien profundo esto, hermano, sí. Porque realmente cuando nosotros sabemos confiar en el Señor, Él es nuestro proveedor. No importa, hermano, miren, muchas veces nosotros decimos, bueno, pues no, solamente tengo para darle al Señor lo que es del Señor. Pero, hermano, Dios nunca nos va a abandonar. Aparentemente dice, híjole, ¿qué? No tengo cómo dar, ¿por qué voy a dar? ¿Se acuerda, hermano Manuel, la situación que le tocó experimentar y vivir? Que pues pagó el abogado y todo esto, y dijo, híjole, me quedé, pero más que flacas, ¿no? Mucho más que flacas. Y realmente dice, pero del Señor, es del Señor. Sí. Y cuando aprendemos, a pesar de todo, darle al Señor lo que es del Señor, ¿qué podemos decir, hermano? Nos sobreabunda, nos beneficia. No, él es muy justo y muy seguro y nos dice, no, toma, hijo, y te doy más y órale. Porque, hermanos, es muy importante venir, no podemos dejar de no venir 1, 2, 3, 4 domingos, 4 miércoles aquí, y luego no dar al Señor, no diezmar, no congregarnos, no alabarle, no orar, no pedirle, no ofrecerle, no trabajar para Él. Tenemos que tener comunión con Dios, y usted lo decía el domingo pasado, estamos en tiempos finales, Cristo viene pronto. Entonces ya no es tiempo de ya no jugar al cristiano. Yo creo que ya hacer las cosas que Él nos dice, y Él todos los días nos demuestra que Él lo que único que quiere para nosotros es bendecirnos y que tengamos su misericordia. Amén, gloria a Dios. Entonces, rapidito para finalizar, hermano. Sí, no. Rapidito para finalizar, hermano, porque es bien importante este tema de la cuestión de la provisión de parte de Dios. Y tenemos Proverbios 11:24. Entonces, para que lo puedan apuntar en sus casitas, hermanos, apúntenlo por ahí. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más.
Entonces, no solamente es la cuestión que se despojan, sino que reciben más. Esa es la promesa de parte de Dios. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, hermano, miren, hay cantidad de hermanos que nunca les ajusta. Al contrario, no importa todo lo que ganen, se les va como agua. ¿Por qué será esto? Porque eso no les va a rendir nunca. Entonces el Señor dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Entonces de lo que el Señor está hablando, que seamos justos con Él. Y es más, pastor, yo digo que bendecirás a nuestros padres. Eso Amén. el Señor lo va a ver bien. Gloria a Dios, excelente punto, porque hermano, a veces vemos a los padres y somos tan ingratos. Sí, bueno, una vez lo comenté aquí en altar que no nos cansaría toda la vida para devolver a nuestros padres lo que ellos hicieron por nosotros. Pagarles, sí, realmente nunca podemos pagarle a los padres lo que hicieron por nosotros. Entonces dice que los que retienen más de lo que es justo vienen a pobreza. Sí, pastor, y yo tengo aquí mis anotaciones ávaros. Sí. Los hermanos, no seamos ávaros. Sí. La verdad, o sea, a lo mejor es fuerte la palabra, pero no seamos ávaros, porque queremos que el Señor nos bendiga y cuando le damos cada mes, cada que se nos ocurre, o cada vez que queremos venir a pedirle un favor, ¿no? Tiene que ser constante. Claro que si tenemos alguna situación, Él lo ve y Él lo conoce y Él lo sabe. Y como les comento, si le damos a nuestros padres, claro que lo va a ver y hasta se va a congraciar de eso. Amén, gloria a Dios. Entonces, si vemos nosotros el verso 25, es un texto que me gusta mucho, hermanos. Dice, el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Entonces, qué promesas de parte de Dios, hermano, porque Él nunca nos va a dejar. No, y el alma generosa es dar a los padres, ¿no? Sí, el alma generosa. Ya lo habíamos mencionado. Y también a nuestros hermanos, porque dice Claro, que si alguno ve a su hermano padecer alguna necesidad, dice que pues debemos extenderle la mano. Pasó que muchas veces no puede ser ni siquiera en dinero. Estábamos platicando de una hermanita que tenía un problema de salud y estábamos repartiendo la forma de ir por ella y de regresarla a su casa, ¿no? Sí. O sea, eso es dar, pero de corazón, porque uno lo hace con afecto, con cariño, con devoción, y más que nada que esa hermana está comprometida con el Señor. Pues yo creo que al Señor le gusta que hagamos eso, ¿no? Sí, en varios aspectos, no solamente en el aspecto financiero, ¿no? Sino en muchos aspectos, hermano, pero pues es un tema bastante extenso, por eso decía que solamente para tocar un poquito de lo que es este tema de que Dios avergonzó a diosa Isis de la fertilidad, que ella es la que le daba el producto de la tierra, etcétera. El que únicamente que tiene el poder y el control sobre eso es el Señor. Y lo vemos, pastor, porque la lluvia que manda el Señor la manda sobre justos e injustos. Entonces el Señor realmente es que también le estaba dando de comer a ese pueblo egipcio. Sí, porque el Señor es el mismo que da la lluvia para que crezca la verdura, el nopal, el frijol, el maíz, y es el mismo que también da crecimiento a la hoja de amapola. Entonces Él da para justos e injustos. ¿Dónde está nuestro corazón? Nada más eso. Entonces vemos pues la plaga de las tinieblas, la plaga de las tinieblas, hermano, capítulo 10 de Éxodo, verso 21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Fíjense qué tremendo de haber sido esa oscuridad que no se podían ver, porque muchas veces se ha ido la luz, por ejemplo, en nuestra casa, pero está la luz de la calle o la luz de qué sé yo. Pero no, aquí eran densas, completamente no podía usted ver más allá de aquí, de su nariz, ¿no? No podía ver absolutamente nada. Entonces, ¿qué Dios es el que ellos adoraban? Uno de los máximos dioses que tenía, o el mayor de los dioses que tenía. Es el dios Ra, que era el dios del sol.
Pues imagínense, ¿por qué no les mandó el sol este Dios? Sí. Si eres el que gobernaba supuestamente para ellos, para los egipcios el sol, ¿por qué no pidieron que este Dios falso, Dios con día pequeña, les mandara el sol? Y debidamente, hermano, imagínense que ellos tenían a este Dios Ra, ¿verdad? El Dios del sol, y es el que le daba aparentemente la luz, por así decirlo, del día, y etcétera. Y hermanos, pues debidamente debemos nosotros entender algo, ¿no? La Escritura no está citando aquí que los hechiceros pudieran tal vez estar rezando o orando a este Dios Ra para que volvieran las tinieblas. Tal vez podemos imaginar o pensar que estaban orando a su Dios Ra para que les viniera nuevamente la luz, que regresara la luz. No lo menciona la Escritura. Lo que vemos nosotros, pues, de que si nosotros decimos algo que no dice la Escritura, pues hay que tener mucho cuidado. Sí, no. Pero lo que sí me dice la Escritura es cuando Jonás, hermano, es enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive. Usted recuerda la historia que Jonás se fue a la parte contraria, ¿no? A Tarsis. Entonces se agarró un barco y vámonos a Tarsis. Se fue a la contra. Entonces, de tal manera que se levantó una tempestad. Dios hace que se levante una tempestad, hermano, y aquellos que estaban en esa barca con Jonás sacaron a sus dioses y empezaron a invocar a sus dioses para que esa tempestad se calmara. Supuestamente. Entonces, nos da alusión, pues, reitero, no es algo que la Escritura afirme, ¿no? No es algo que la Escritura afirme que los hechiceros tal vez oraron a su Dios Ra para que les diese luz. La luz. Y si se da cuenta, hermanos, aquí, perdón, pastor, ya no se menciona a los hechiceros. Ya no se menciona, por eso. Que ya no podían, ya sabes que vámonos aquí, el faraón nos despidió, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones hasta los mataban, ¿no? Sí, no podían. Sí, recuerdo a Nabucodonosor también en otro momento. Sí, puede ser eso. Y aún con la cuestión de que sus encantadores y sus hechiceros y los adivinos no podían cumplir las peticiones del rey, los mataban. Entonces, realmente aquí ya no se menciona los hechiceros si empezaron a clamar o el mismo pueblo, ¿no? No solamente hablamos de los hechiceros, ¿no? Pero la misma gente de Egipto. Pastor, eso me viene a la mente que podría ser que si pasara en nuestro tiempo, ¿cuánta gente no iría con la Virgen de Guadalupe a pedir pues eso que realmente no se puede hacer, ¿no? O sea, ¿cómo tienen esos dioses? Y hoy día lo vemos, y también la gente tiene un montón de dioses, porque tiene un santo para cada cosa. Entonces, por aquí vemos, pues, hermano, que este Dios Ra, el Dios del sol, realmente es el que adoran muchos, ¿no? Es el que adoran muchos hasta la fecha, el Dios del sol. Entonces, de tal manera que ese Dios no les pudo dar la luz en estos 3 días. No les pudo dar la luz. Lo que pasa, pastor, es que de repente este Dios Ra lo disfrazan con otros nombres, ¿no? Sí. Pero sigue siendo el mismo Dios del sol. Dios del sol. Entonces, de tal manera, hermano, que nosotros vemos, pues, que nomás en la tierra donde estaban los hijos de Israel, ahí sí había luz en sus habitaciones. Y sabe una cosa, hermano, que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que esté en mí no andará en tinieblas. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque aquel decía: este es el Dios del sol, es el que nos da la luz, pero sin embargo ahí el Señor demostró que solamente Él es el que tiene la luz. Y aún incluso en la Nueva Jerusalén no hay un sol,
No hay un sol que pueda decir, este es el sol que nos alumbra, no, dice la Escritura, que la lámpara, aquella luz de aquella ciudad preparada, hermano, para aquellos que aman al Señor, está siendo alumbrada por el mismo Señor Jesucristo, el Dios fuerte y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Él es la luz verdadera, Él es la luz del mundo, y no solamente la luz del mundo, sino que es la luz de nuestras almas, de nuestros corazones. Es la luz que nos alumbró cuando nosotros estamos perdidos, cuando nosotros caminábamos en tinieblas. Esa luz resplandeció en medio de las tinieblas y nos hizo libres. Así es, amén. Nos libertó esa luz verdadera que alumbró. Es más, hermanos, sencillamente nosotros estábamos en tinieblas, nuestra lámpara estaba, hermano, apagada totalmente por el medio del pecado, y el Señor dio esa luz, alumbró nuestros corazones, abrió nuestros ojos, nos quitó esa venda de ceguera, hermano, espiritual, y nos dio la luz de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor, amén. Y si eso tenemos en el Evangelio de Juan, Hello, Moto. 8:12, y aquí dice, como la palabra de Dios, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y qué es la plaga que envió el Señor? Tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no podían ver nada, hermano, así que el que está en las tinieblas no puede ver nada. Así es. Y se dio falso de la luz, no da luz, hermano. Y recordemos una cosa, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Escuchen bien. Sí, es correcto. Pero y esto también nos habla, pastor, de unas tinieblas espirituales, ¿no? Si no estamos en el Señor, completamente no vamos a avanzar en nada. Vamos a estar en tinieblas, vamos a estar en oscuridad. Pues no, y no debe ser así. Entonces, verdaderamente nosotros vemos también en el pueblo de Israel, hermano, que ellos tenían luz en sus habitaciones. Realmente que el que está en el Señor no andará en tinieblas, sino que estará y verá la luz del Señor. No obstante, cuando estaban en el desierto, el Señor los guiaba aún en la noche, hermano. Amén. Decían, pero ¿cómo vamos a ver los peligros que hay en la noche, en la oscuridad, todos los peligros, hermano? Entonces dijo, no se preocupen de eso, porque el Señor iba delante de ellos en columna de fuego, alumbrándoles el camino. Y eso es lo que tenemos que, hermano, nosotros rescatar, que el Señor es el que va delante de nosotros. Dice la Escritura, envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte, hermano. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, que Él es el que va delante de nosotros, el que alumbra nuestros corazones y que ha puesto su luz en nosotros, hermano, con ese fuego ardiendo de su Espíritu Santo, podemos decir verdaderamente que el Señor es el que tiene luz inaccesible. Así es, Él es la luz. Él es la luz de nuestra vida, Él es la luz de nuestro camino, Él es la luz que necesitamos para la vida eterna. Y créame, pastor, que por ejemplo, aún el sol, si el Señor le ordenara que en este momento dejara de dar luz y calor, el sol le obedecería. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué bendición nos da el sol, como hablábamos hace rato, que ya se nos ha olvidado un amanecer, cuando vemos que el sol va naciendo, bueno, entre comillas, ¿verdad? Que está ahí, pero se va haciendo más grande y todo eso. Hemos dejado de apreciar y de darle la gloria a nuestro Dios por todos esos beneficios y favores que nos hace día a día. Incluso, hermano, déjeme decirle que el sol es una cuestión creada. O sea, el Señor creó el sol, de tal manera que Él es el que tiene el control sobre el sol. Ellos adoraban al sol. Hicieron, este es el que nos da su calor, este es el que nos da su luz, pero no, es el Señor el que tiene la autoridad. Y nosotros lo vemos, hermano, en el libro de Apocalipsis, dentro de la gran tribulación, dice el Señor que le va a dar la autoridad al sol para que queme a los hombres. Sí. Y también tiene que tiene el control. Y se va a oscurecer también en una parte de Apocalipsis. Entonces hay que tener oscurece el sol y ya, hermano, la convicción de que el Señor, cuando le ordene algo al sol, incluso hasta la tercera parte del sol se destruye, hermano. Hasta la tercera parte del sol se destruye. Entonces, de tal manera que los hombres adoraban al sol como ese Dios máximo de la luz y todo esto, pero hermano, solamente el que es luz
y luz inaccesible es el Señor. Jesucristo. Entonces, verdaderamente, hermano, cuando llega la luz del Señor, toda tiniebla se disipa, se va. Entonces, verdaderamente estamos creyendo en ese Dios, que Él es la luz. No es de que haya un poquito de luz en Él, no, Él es la luz. Bien lo dijo el Señor, yo soy la luz. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Él es el que tiene el control de todo esto, hermano. Entonces ese Dios Ra, Dios del sol, no pudo hacer nada en estos 3 días de oscuridad total, hermano. No una parcial, total. Imagínense, no puede ser ni uno mismo ver, ni ver nada. La mano, no ves nada, absolutamente. ¿A dónde se mueve? ¿Qué hace? Y la más tremenda, hermano. Sí, pasamos la plaga de a la 10ª, con esta finalizamos las 10 plagas y vemos que su dios era Anubi, que hasta la fecha del día de hoy, da igual, lo siguen adorando a este dios falso, ¿no? Que es el dios de la muerte, protector según los egipcios de la muerte. O sea, él les daba más vida larga, les ayudaba, no. Y ese Anubi era un dios que tenía cuerpo, era como hombre, pero tenía cabeza de chacal o de perro. Y que si nosotros hablamos de los chacales son tipo de perros salvajes, sí. Son los chacales. Sí, lo vemos en Éxodo. Éxodo, vamos a la 11, sí, exactamente. Jehová dijo a Moisés, una palabra traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina alhajas de plata y oro. Bueno, nos adelantamos un poquito. El 9 dice, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Esa es la 10ª plaga que mandó el Señor sobre la tierra de Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y vemos que no solamente volvemos a los hombres, sino también de las bestias, ¿no? Sí, O sea, se iba a acabar, digamos, las vacas, los bueyes, las ovejas, se iban a acabar porque ya no iban a tener crías. Entonces iba a haber mortandad. Bien así citado, iba a haber mortandad sobre los primogénitos de todo Egipto, tanto del hombre y de la bestia también. Sí. Todo iba a morir, pero el Señor les da una recomendación al pueblo de Israel, ¿verdad? Le encontramos, dice que tenían que matar un cordero, que iban a celebrar esa Pascua, hermano. Sí, cuando hablamos de la Pascua en el hebreo Pesach, ¿verdad? La palabra Pesach quiere decir que Halomoto. Hasta el día de hoy la siguen celebrando los judíos, la Pascua, y que es algo muy importante, porque aquí vemos que ese cordero que sacrificaron les pidió que pintaran en el dintel de la puerta con sangre, la sangre, y vemos que es una figura de lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros, que murió y derramó su sangre, siendo el cordero inmolado, que vino realmente en carne a darse por nosotros para darnos vida eterna. Y que ellos tenían ciertamente una creencia, ¿verdad?, de una vida después de la muerte, y tenían que ofrecer, ¿verdad?, oro, plata, etcétera. Tenían que ofrecer cosas para poder ser enviados a un lugar de disfrutar, o de donde estuvieran gozando, ¿no?, de vida, y otros pues debidamente, si no tenían con qué pagar algo, hermano, entonces no iban a otro lugar. Entonces, debidamente, cuando nosotros miramos esto, el Señor les hace recordar que la muerte, solamente el que tiene la autoridad sobre la muerte es Él, el que tiene el control. Por eso bien lo demostró con este cordero, con este sacrificio, lo que es la Pascua, pasar por encima de
Entonces la muerte ya no tiene autoridad, o sea, pasa por encima y no los toca. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que el Señor vino a demostrar y quedó bien plasmado con el Señor Jesucristo, que cuando Juan el Bautista lo miró, hermano, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por lo cual todos los que han sido lavados, purificados y santificados, hermano, por la sangre preciosa y maravillosa del Cordero de Dios, o sea, del Señor Jesucristo, hermano, la muerte ya no tiene autoridad. Ese es nuestro pesar. Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero que fue inmolado, es el Cordero que fue sacrificado en esa cruz del Calvario, y que todos los que hemos sido bautizados en el Señor hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero revistió nuestra vida, nuestra morada, hermano, nuestra casa, de tal manera que esa muerte ya no pasó sobre nosotros, de tal manera como dice la Escritura, la muerte ya no tiene autoridad sobre vosotros, porque el Señor dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine a que tengan vida y la tengan en abundancia, porque aquel que cree en el Señor no morirá eternamente, porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces todo aquel que está en el Señor, la muerte no tiene más poder. Por eso bien la palabra del Señor, hermano, nos cita constantemente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el Señor lo derrotó, el Señor venció la muerte. Hermano, el Señor venció la muerte, levantándose al tercer día con poder y con gran gloria. Amén, amén, pastor. Y lo vemos en Juan, Evangelio de Juan 11:25. Dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Porque el Señor vino para darnos vida y vida eterna. Y eterna, sobre todo, que es lo más importante para estar con Él. Entonces, como el Señor dice: por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, así como la Escritura nos dice, hermano, de tal manera que también por el Señor Jesucristo todos pasamos a vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida, dice la Biblia. ¿Y cómo, pastor, cómo encaja perfectamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Porque esta figura en las plagas de Egipto, de poner en el dintel de la puerta la sangre del Cordero, viene a ser reflejo de lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros, a morir por nosotros. Y como dice usted, bajó al centro de la tierra y quitó las llaves del infierno y de la muerte. Al que tenía la potestad, que tenía el dominio de la muerte, esto es el diablo, bien lo dice la Escritura. Entonces el Señor venció todo esto, hermano, y Él es el que tiene ahora todas las potestades, el que tiene toda la autoridad sobre la muerte, sobre la vida. Entonces el Señor la derrotó, y no solamente la derrotó, hermano, sino que al final el lago de fuego está esperando a la muerte, a que los tenga la muerte y Satanás. Entonces, pues aquí, pastor, vemos que si hizo algo su Dios Anubi, pudo hacer algo para que no muriera incluso el primogénito de Faraón. Porque dice la Escritura bien claro que desde Faraón hasta la sirviente, hasta la sierva, ¿no? Los del molino, todos, imagínense que ya no había ningún pequeño, que todos hayan muerto. Todos. Entonces realmente, hermano, ese Dios Anubi, el que adoraban al Dios de la muerte, hermano, realmente no tuvo ninguna oportunidad de decir: bueno, a la casa de los egipcios no voy a hacer nada, voy a pasar solamente sobre los israelitas, pero más sin embargo no fue así. Sí, y sabe, como dice una canción que dice que avergonzó a Dagón y a todos sus profetas. O sea, él avergonzó a todos estos dioses falsos. Vimos que el Señor los avergonzó todos: a Num, Eket, a Geb, a Kepri, a Tor, a Imapet, a Set, a Isi, a Ra y a Nubi, y a más, a todos sigue avergonzando el Señor Jesús. Sí, realmente, hermanos, este Dios no pudo traer mortandad sobre los hijos de Israel. Solamente
vemos que el Señor dijo, a ver, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios Anubis, que es el Dios de la muerte? ¿Por qué no envió muerte aquí a los hijos de Israel? ¿Por qué no los libró a ustedes? ¿Por qué no los libró? Exactamente. Solamente es el que debe de saber, hermano, que solamente es Dios es el que tiene el control aún sobre la muerte, y más que nada que todos los que confían en el Señor, que están en el Señor, que hemos sido bautizados en el Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, estamos lavados por la sangre del Cordero de Dios, que la muerte ya no actúa en nosotros. Por eso es que nuestro pesar, ese Cordero que sacrificaron y que comieron, hermano, esa es la Pascua, o sea, los judíos comieron la Pascua, pero más sin embargo esa sangre la pusieron ahí en las puertas, la pusieron ahí en los postes, hermano, y cuando llegaba la muerte no pasaba. Por eso es el pesar, esa palabra pesar, pasar por encima de, o sea, no tocaba, no llegaba ahí, pasaba por encima. Entonces eso es lo que debemos de saber, que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, el Señor Jesucristo es nuestro pesar. Halo Moto. Así es, amén. El Señor tiene la autoridad de la vida sobre la muerte, y debemos estar confiados solamente en Él, solamente con Él, solamente vivir con Él y pedirle que nos dé vida eterna, ¿no? Porque dijo su palabra bien cierta, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, nos da vida eterna. Gloria a Dios, esa es nuestra esperanza, hermano, porque verdaderamente dice la Escritura que la muerte ya no actúa sobre nosotros, pero muchos pueden decir, bueno, pero pues ya muchos ya murieron, ¿qué es lo que pasó? Dice la Escritura, no morirán eternamente, sino que dice la palabra del Señor, sino que muchos duermen, dijo el apóstol Pablo, muchos duermen y serán despertados. Por eso dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego aquí los que vivimos, los que aún quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos, porque vamos a ser transformados. Sí, nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Gloria a Dios. Pues qué tema de las plagas tan profundo, tan importante, y saber que no hay Dios como nuestro Dios. Así que, amado hermano, de antemano el Señor les bendiga, todos los que están conectados, el Señor les guarde y compartan esta transmisión para poder llegar a más almas. Así que nos despedimos de su programa La Mesa de Diálogo Pentecostal, esperando que haya sido de grande bendición como lo es para nosotros, hermano Manuel Cabañas. Sí, Dios les bendiga grandemente, hermanos, y ya saben, compartir el video, y cualquier duda, cualquier comentario que tengan, puede ser que no entendieron algo o que no están de acuerdo con algo, con toda confianza háganselo saber al pastor a través de los comentarios o directamente a él. Y de antemano pues también les seguimos invitando a formar parte de esta casa de oración, esta iglesia de Dios, hermano, Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal, recordando los días de servicio, los días miércoles a las 7:30 de la tarde-noche, el día domingo a las 11 de la mañana en oración, a las 12 del día nuestro culto general, y pues hermano, esperando que pueda también gozarse juntamente con los que se gozan. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean dadas a cada uno de ustedes. Así que hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones para todos, hermanos. Vamos.